Buenos días con todos los hermanos fieles que están levantados temprano. Acá estaba haciendo mi listita. Los hermanos acá en Suiza, ¿no? Magali, Lorena, Claudita, Daniel, Mónica Herrera, Carla Matis, Chantal, Luna Satruch, Julia Rúos, Dolly Sher, Rosy Galvez, Tania, Ruby Galvez. Ruby, mándame una foto de los chicos, hace tiempo que no los veo, deben estar grandazos, mándanos una foto para ver cómo están los chicos de grandes. Y también un saludo para todos los que nos están viendo desde el extranjero. Desde el Perú, Silvia, Miguel, Shari, Fifi Piaget y Luis Wong. Luis Wong es el pastor Lucho Wong. Luchito, ¿eres tú? Y de España también nos están viendo. Nilda Sánchez, Agustina Rossetti, Ana Lucía Cabrera. ¿Desde dónde nos estás viendo tú? Qué bendición cada domingo reunirnos para poder compartir con la palabra con ustedes. Muchas personas ven el video después, lo ven en diferido, pero ustedes ahora, fidelidad, están viendo el video en vivo. Y eso es encomiable. Y quiero hacer una pequeña referencia. En las últimas semanas hemos estado estudiando los salmos. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 12. Pero la verdad es que algunas personas me escriben y me dicen: Pastor, usted no analiza el Salmo completo, sino que se queda a veces en uno o dos versículos. Y es verdad, es verdad. Cuando estudio la palabra encuentro tanta información. Y el Salmo 1 nos dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche. Entonces, cuando yo empiezo a leer el Salmo, de repente, solo en el versículo 1, empiezo a meditar en él y sale tanta información que a veces no puedo avanzar. Entonces, yo les dejo a ustedes para que después de estudiar el primer versículo, el segundo versículo, sigan haciendo el mismo ejercicio y ustedes mismos por su cuenta sigan estudiando la palabra, sigan estudiando el Salmo, sigan enriqueciéndose. La palabra es realmente rica. Ustedes se imaginan si nosotros por cada domingo predicamos por un versículo. La iglesia de nosotros hace algunos años atrás, estoy hablándoles del año 2013, en el año 2013, en el año 2013 creo fue, viajamos a España y empezamos con toda la iglesia. Viajamos en un viaje de vacaciones con toda la iglesia. En ese tiempo viajamos cerca de 70 personas y en el octubre y empezamos a estudiar el libro de Proverbios. Y durante los 15 días de vacaciones solamente pudimos estudiar 9 capítulos. Y haciendo un rápido viaje por Proverbios. Y cuando regresamos, decidimos continuar con los estudios de Proverbios cada viernes en la noche. Y terminamos de estudiar Proverbios en el mes de octubre del año 2018. Es decir, nos demoramos 5 años estudiando el libro de Proverbios. Ahora hemos empezado a estudiar el Evangelio de Juan en mayo del año 2019. En mayo del año 2019. Estamos entrando a agosto y gracias a Dios estamos terminando el capítulo 8. Solamente nos faltan 13 capítulos más para terminar con el Evangelio de Juan. Esta es la riqueza de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra a fondo, cuando estudiamos la palabra versículo por versículo, cuando no necesitamos apelar ni a historietas, ni a filosofía, ni a cuentos, sino que realmente nos metemos a estudiar la palabra, esto edifica. No a todos les gusta. Algunos prefieren un estudio un poquito más simple, un poquito más superficial, pero a algunas personas les gusta profundizar y para ellos realmente son este tipo de prédicas.
El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 12. En realidad no vamos a estudiar el Salmo 12, sino el versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 12 y queden con la Biblia marcada en ese capítulo. Y el versículo 1 nos dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Vamos a repetir este texto. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Este salmo fue escrito por David, ¿no? El que después fue rey. Ahora, no se sabe en qué circunstancias los escribió, pero algunos imaginan que David estaba sufriendo la traición de aquellos que él consideraba sus amigos. Y por eso, en un arranque de dolor, él escribe: han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Todos confiamos y todos esperamos que las personas que nos rodean nos sean fieles. Todos quisiéramos que nuestros amigos, todos los que consideramos amigos, nos sean fieles. No hay un golpe más duro en la vida que una persona que tiene tu confianza, que tiene tu amistad, sea infiel, te traicione de alguna manera. Es un golpe que quiebra el corazón, que rompe el alma. Y entonces David aparentemente estaba en una situación donde sus amigos, los que él confiaba, lo estaban traicionando. Entonces David escribe: han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, porque se acabaron los piadosos. Piadosos es lo contrario de impío. La piedad es la fe en actividad. Cuando tú llevas la fe y actúas de acuerdo a tu fe, a eso se le llama piedad. Entonces David menciona, dice: caramba, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La fidelidad crea confianza. La fidelidad crea paz. La fidelidad crea un ambiente de respeto, de tranquilidad, de relax. Cuando tú te rodeas de gente fiel, sabes que no te van a meter el cuchillo por la espalda, y por eso estás tranquilo. Cuando uno está rodeado de gente fiel, cuando uno está rodeado de un ambiente de fidelidad, uno vive tranquilo, vive en paz, vive en confianza. No vives en temor alguno, ¿no? La fidelidad es una de esas cosas que no pueden ser grises. ¿Lo entiendes? La fidelidad no puede ser grises. Es decir, o eres o no eres. Es decir, no existe una persona que sea un poco fiel y un poco infiel. En el momento que eres un poco infiel, ya eres infiel. O sea, no hay gris, no hay gris, solo hay blanco y hay negro. Entonces, esto es una de las características. Hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden ser grises, ¿no? Por ejemplo, no sé, la puntualidad. Pues a veces llegas tarde, a veces no llegas tarde. Algunos son mucho más puntuales que otros. A veces te atrasas porque tuviste un accidente. Es decir, son aspectos de la vida que todos en algún momento podemos caer. Y no significa que seas malo o bueno. Simplemente son cosas que ocurren. Pero la fidelidad no. En la fidelidad, o tú eres blanco o tú eres negro. O tú eres una persona fiel o eres una persona infiel. Y esto es interesante porque la fidelidad refleja el corazón de la persona. La fidelidad refleja el corazón de la persona. Su cualidad, esa cualidad de una persona fiel. Hace un tiempo atrás me contaron una historia de una amiga a quien yo quiero muchísimo, y por su fidelidad.
Dicen que habían ido a una reunión. Y ustedes saben que los pastores producimos a veces dos tipos de reacción. Hay gente que nos quiere y hay gente que nos odia. Hay gente que nos acepta y se ríe con nuestros chistes, y hay gente que nos critica y nos quiere fusilar por algún tipo de chiste. Estaban en una reunión y esta amiga mía estaba presente cuando de repente a alguien se le ocurrió hablar mal de mí. Ella se volteó, la miró y le dijo: ten cuidado, si hablas mal. Ella de cariño me dice gordito, entonces dice: ten cuidado si hablas mal de mi gordito, porque acá estoy yo para defenderlo. Y la otra persona dijo: oye, caramba, ¿no? Ya mejor me callo la boca. Eso llegó a mis oídos, me lo contaron. Me dijeron: mira cómo reaccionó esta persona cuando tú no estabas para defenderte. Eso es fidelidad. La fidelidad muestra tu corazón. Y por eso es que la Biblia dice que Dios es fiel. Quiero que leamos un par de versículos. En el Salmo 89, el versículo 8, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. Y en el Salmo 117, el versículo 2, dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Entiendes tú con qué Dios estás tratando? A veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos y pensamos que nuestro Dios es como un policía que viene para castigarnos cuando nos equivocamos. O es como un Dios bombero que aparece solamente cuando hay incendio, ¿no? O es un Dios juez duro que está listo para castigarnos. Y no olvidamos aspectos como que Dios es fiel. Su fidelidad te rodea. Su fidelidad es para siempre. ¿Sabes lo que es estar con una persona a la cual tú confías plenamente, porque por su fidelidad jamás te va a traicionar? Ese es Dios. Ese es Dios. Porque su fidelidad te rodea, su fidelidad es para siempre. Hay un texto que todos conocemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel porque su naturaleza es fiel. Su fidelidad es eterna. Su fidelidad te rodea. Y en esto hay que decir aleluya. Realmente aleluya. Porque le hemos sido infieles tantas veces. Porque nos hemos equivocado tantas veces. Nosotros lo hemos traicionado tantas veces. Y sin embargo Él ha seguido siendo fiel con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo quedé impactado anoche cuando estudiaba este pasaje. Saber que mi Dios es fiel es un motivo para agradecerle. Levantarme cada mañana y agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias por tu fidelidad. No, tú no me traicionas como yo traicionaría. Porque nosotros sí traicionamos. Ajá, tú me traicionaste, yo también te voy a traicionar. Ah, tú me metiste el cuchillo por la espalda, yo también te lo voy a meter. Y no es así. Dios no reacciona de esa manera. Nosotros podemos haber ofendido a Dios, podemos haberle sido infiel, y Dios se mantiene fiel hacia nosotros. Fiel en su amor, fiel en su perdón, fiel en su misericordia. Levántate cada mañana y agradece a Dios por su fidelidad. Si Dios no tuviera fidelidad con nosotros, hace rato nos habría destruido. Dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias, porque a pesar de que te fallamos, tú sigues siendo fiel. Y como la fidelidad, este es un punto importante y quiero que pongan mucha atención. Como la fidelidad es una característica
que refleja el corazón del hombre, es por eso que Dios está buscando gente fiel que lo rodee. Voy a repetir esto porque es muy interesante. Como la fidelidad refleja el corazón de la persona, es por eso que Dios está buscando, dice, anda con sus ojos alrededor de la tierra, buscando a gente fiel para que estén con él. Mira el texto bíblico, dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios está formando su pandilla, ¿no? En el Perú se utiliza el término su mancha, su grupo, ¿no? Dios está formando su grupo, su pandilla. ¿De quién? De fieles. ¿Para qué? Dice, para que estén con él. Dios se quiere rodear de esa gente. Dios quiere formar un grupo especial, un grupo de personas que estén con él. Y la característica que él busca es un corazón fiel, porque fidelidad refleja tu corazón. Y cuando volvemos al Salmo, a veces yo me pregunto, si este Salmo 12, versículo 1, si es como una profecía, porque dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y cuando leo este texto, no puedo dejar de pensar en una frase que Jesucristo dice y que siempre me ha dado vueltas en la cabeza. Y está en Lucas capítulo 18, el versículo 8. Lucas 18, 8. Jesucristo dijo esta frase: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué frase interesante, qué pregunta para reflexionar. ¿Qué quiso decir Jesucristo con cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? El Hijo del Hombre es un título que Jesucristo utiliza mucho en el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, cuando se habla de Jesús, se utiliza mucho el término Hijo del Hombre, porque hijo significa en esencia igual. Y entonces Jesucristo, al decir el Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a que él tenía tanto como esencia divina, tanto tenía de esencia humana, que él era 100% Dios, pero también 100% hombre, que su cuerpo, su genética, sus huesos, sus músculos, correspondían a un ser humano normal. Tenía la otra parte de Dios, pero por María obtuvo la parte del hombre. Entonces, el Hijo del Hombre es un título que Jesucristo utiliza en el Evangelio de Lucas para referirse a sí mismo. Y Jesucristo prometió volver por su iglesia. Prometió regresar para llevarse a su iglesia antes de la gran tribulación. Y cuando él dice esto, cuando está hablando acerca de su segunda venida, y él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, por segunda vez, porque Jesucristo viene por segunda vez, y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y estoy pensando en varios versículos que me hablan sobre este tema. Por ejemplo, Mateo 24, 12 al 13, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará.
Y luego en otro pasaje el mismo Jesucristo cuenta y dice: pero del día y la hora de su segunda venida nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que nos está diciendo es que cuando el Señor esté para venir, no vamos a vivir un gran avivamiento, sino vamos a vivir un gran enfriamiento, ¿ya? Si usted está en alguna iglesia o escucha algún predicador que le está diciendo que en los últimos tiempos va a haber un gran derramamiento del Espíritu y muchísima gente, y va a haber un despertar, y va a haber un nuevo avivamiento, le están mintiendo, le están mintiendo. La Biblia dice que en los últimos tiempos lo que va a venir es como en los días de Noé, un enfriamiento, donde la gente, dice, va a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Es decir, van a estar tan preocupados de sus cosas cotidianas, comer, beber, casarse, que no van a tener tiempo para pensar en Dios. Y el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Más claro no puede ser la Escritura. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, previo al arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia. Hay todo un tema, si no saben de ese tema, investiguen un poco más, el arrebatamiento de la iglesia. Previo al arrebatamiento de la iglesia, lo que vamos a vivir es un tiempo en que la gente va a estar fría, donde la gente va a estar concentrada en sus quehaceres diarios y no va a tener tiempo para Dios. Va a estar tan ocupada, su tiempo va a estar tan lleno de cosas que no van a tener tiempo para Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por esa razón nos hace sospechar que la profecía bíblica indica que hacia los últimos tiempos va a haber una pérdida de la fe. Por eso Jesucristo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la palabra fe está muy vinculada a la palabra fidelidad, porque la palabra fe significa creer, confiar. La fidelidad implica que tú crees y confías en una persona que es fiel, ¿no? Entonces, la pregunta es acá: ¿cuál es el peligro entonces de nosotros en estos tiempos? Si el Señor está pronto a venir, ¿cuál es el gran peligro en el que nos encontramos? Y lo vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diablo en este momento? Aparte de todas las cosas que hace, es utilizar su astucia. Y así como engañó a Eva, engañarnos a nosotros, que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces lo que Él quiere es que nosotros seamos extraviados, perdamos esa comunión y esa fidelidad a Cristo. Y por eso es que la profecía dice que en los últimos tiempos entonces habrán menos fieles, el amor de muchos se enfriará, la gente estará muy ocupada en sus asuntos como para tener tiempo para Dios. Y por eso yo preguntaba si el Salmo 12
era en cierta manera también una profecía, ¿no? Porque dice que se acabaron los piadosos, se acabaron los hombres fieles en la tierra. Y si este es el peligro latente, yo quiero mencionarte lo que a mi punto de vista son 4 aspectos que el diablo puede utilizar para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. El primero de ellos, el versículo que acabamos de leer en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? Que el progreso de la maldad, el progreso del pecado, cuando el pecado se infiltra en nuestras vidas, produce indefectiblemente que apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Cuando apagamos ese fuego interior que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón, empezamos a enfriarnos. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado puede infiltrarse de diferentes maneras, y el pecado tiene diferentes tipos de manifestaciones. Pero cuando el pecado se infiltra en la vida de una persona, cuando el pecado se infiltra en la vida de un creyente, indefectiblemente se enfría la fe. Y esta persona comienza a poco deslizarse. No es una cosa inmediata, es una cosa deslizándose. Hay un texto bíblico muy interesante que habla de la salvación. Y dice que la salvación es como tener un bote amarrado, ¿ya? Y entonces el bote, por el movimiento del agua, va soltándose de su nudo hasta que se suelta el nudo y se va con la corriente. Y ese texto dice que así es la salvación, que podemos deslizarnos de nuestra salvación, que podemos deslizarnos de nuestra fidelidad a Cristo, que el pecado se va metiendo poco a poco, porque nadie peca de la noche a la mañana. Es decir, el pecado es un proceso, siempre es un proceso. Va entrando poquito a poquito, va ganando terreno. Y entonces hay un pasaje en Romanos, que lo voy a leer, es un pasaje un poquito largo, pero quiero que lo lean después, cuando estén ustedes en casa. Y dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tomen nota del proceso degenerativo. Es un proceso degenerativo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En conclusión, el primer aspecto que el diablo va a utilizar para apartarnos de la fidelidad de Cristo es algún tipo de pecado que Él pueda ir metiendo en nuestras vidas poquito a poquito. Y nuestras vidas se van a ir enfriando, porque se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que va a hacer el diablo para apartarnos de la fidelidad a Cristo es un aumento de la violencia, ¿no? Hay un texto que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La maldad se va a multiplicar, la violencia se va a multiplicar. Y cuando la violencia se empieza a multiplicar, esto va a ser interesante, porque las amenazas contra los cristianos va a ser un factor que haga que muchos cristianos abandonen la fe. Ocurrió ya antes, cuando empezó los gobiernos comunistas en Rusia y la Revolución Roja en China, en Cuba, cuando empezaron todos estos gobiernos, y ahora ocurre en los países musulmanes, cuando hay amenaza, por ejemplo, de cárcel, cuando aparecen estos salvajes y queman las iglesias, cuando agarran a los pastores y los torturan y los queman vivos en algunos países de África, ¿sabes qué pasa? Que hay un grupo de creyentes que desaparecen. ¿Por qué? Por miedo, por protección para su familia. No es para condenarlos, pero el miedo los llena y entonces abandonan la fe. Y solamente muy pocos son los fieles que se mantienen. Y esto va a ser otro método del diablo. La violencia, las amenazas contra los cristianos va a hacer que algunos de los cristianos abandonen la fe. Y por vergüenza, porque quizás abandonan la fe para proteger a su familia o lo que sea. Por vergüenza, su fe se va a enfriar, porque van a tener vergüenza de ir al Señor a pedirle perdón. Una tercera cosa que puede hacer que la fe se apague es el materialismo. El materialismo metido en la iglesia. Esto es interesante. El materialismo metido en la iglesia, hermanos. Y está profetizado de hace muchos años. Este texto de 2 de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí viene lo importante: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Convertirán a la iglesia y a los creyentes en una mercadería para vender, para enriquecerse. Lo hemos visto. Esto estaba profetizado desde hace muchos años, pero nunca imaginamos que lo íbamos a ver tan real en nuestro tiempo. Nunca imaginamos que íbamos a ver que dentro de la iglesia se había metido tanto la codicia, que era parte del tema de los predicadores. Se venden a la gente la idea que se van a volver millonarios si es que dan más y más y más y más. Y lo que están haciendo es han convertido a la gente en una mercadería, el materialismo. Interesante, ¿no? Tercera cosa. Y la cuarta cosa que va a ocurrir son las señales sobrenaturales que acompañan las teologías apóstatas. Es decir, por alguna razón,
nosotros creemos que un milagro certifica la mano de Dios. Y la palabra de Dios es clara. En Mateo capítulo 24 van a encontrar ustedes varios textos que nos mencionan que aparecerán falsos profetas y falsos cristos y harán señales para engañar a los escogidos. Es decir, los milagros que acompañan teologías apóstatas son exclusivamente para engañar a los creyentes. No es para engañar al mundo. El mundo ya está engañado, pero es para engañar a los creyentes. Cuando usted ve un milagro, usted automáticamente en su corazón dice, aquí debe estar Dios, y de repente no está Dios. De repente es un acto sobrenatural del diablo. Entonces lo que usted tiene que analizar es la doctrina, si la doctrina es bíblica y está en la palabra de Dios o no. Entonces, de estas cuatro maneras, con estos cuatro factores, vamos a repasar. Los cuatro factores son: la multiplicación del pecado enfriará a la gente. Segundo, el aumento de la violencia va a hacer que la gente escape y se esconda. Y eso también va a enfriar el corazón de la gente. El materialismo metido en la iglesia va a enfriar el corazón de la gente. Las señales sobrenaturales acompañando teologías falsas, doctrinas falsas, va a hacer que el corazón de la gente se aparte de la fidelidad de Cristo. Y estos cuatro factores los estamos viendo ya, hoy en día, actuando. Quiero mencionar algo. Vamos a hacer un pequeño resumen. El Salmo 12 nos dice que se acabaron los fieles. Hemos visto que Dios es fiel, pero hemos visto que en los últimos tiempos está profetizado que se van a acabar los fieles. Es decir, en los últimos tiempos está profetizado que muchos van a sufrir un enfriamiento de la fe. Y el diablo está trabajando en eso. El diablo está trabajando en enfriar la fe de la gente, usando estas cuatro cosas que hemos mencionado, ¿no? El pecado, la violencia, el materialismo y las señales que acompañan las falsas doctrinas. ¿Ok? Quiere decir entonces que hoy en día todos nosotros estamos en peligro. Y antes, cuando no había pandemia, antes cuando estábamos en la iglesia, en cierta manera, la iglesia es una fuente que presiona. ¿Para qué? Para mantenerte fiel, ¿no? Por ejemplo, tú no venías a la iglesia, entonces la gente te llamaba, ¿no? Oye, no te he visto, ¿no? Ahora con esto del internet ya aprendí algunas cosas. Entonces ya puedo chequear quiénes entraron y quiénes no entraron. Y entonces después ya llamo por teléfono. Hey, no te he visto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿No? Pero antes, cuando era la iglesia, tú ibas a la iglesia y si no asistías, la gente te llamaba. Y era cierta presión. Tenías un estudio bíblico en la semana. No asistías, la gente preguntaba, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Te llamaban por teléfono. Había cierta presión. Pero ahora que estamos en el internet, todo depende de ti. O sea, tu fe depende de ti. ¿Entiendes? Entonces ahora es más peligroso todavía. Porque antes como iglesia quizás nos protegíamos unos a otros. Pero ahora estás a tu libre albedrío. Y el diablo lo sabe. Y el diablo va a utilizar cualquiera de estas cuatro técnicas. O te va a ofrecer el pecado de alguna manera para que se meta en tu vida. O de repente con algún tipo de amenazas, perder el trabajo, meterte en la cárcel o lo que fuese. O de ofrecerte algo materialista que te saque del camino de Dios porque tienes tanto tiempo ocupado en el trabajo, en los negocios, que ya no tienes tiempo para el Señor. O de repente te va a ofrecer algún tipo de milagro para que creas alguna mentira que Él te ofrezca. La fidelidad ahora depende de tu corazón.
y no depende de nadie más. Estaba viendo fotos de la iglesia y he visto tanta gente pasar y cómo en el camino se han ido, ¿no?, apartando, poquito a poco se han ido saliendo, ¿no? Y por eso la Biblia menciona, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y cuando alguien te llame la atención, si alguien te dice, hermano, ¿qué te pasa?, hazle caso, no te cierres, porque de repente te está llamando la atención porque no te has dado cuenta que el diablo te está alejando y separando del Señor. Y entonces la fidelidad va a ordenar tus prioridades. Pero quiero tener buenas noticias para ti. Quiero decirte que aunque la profecía indica que la fe de la gente se va a agotar en los últimos tiempos, que la profecía indica que la fe de la gente se va a enfriar, lo que estamos viviendo en Europa es un enfriamiento de la fe. Culpa probablemente de los sacerdotes, de los pastores, está bien, todos ellos, pero hay un enfriamiento de la fe. Y eso es un indicador de la pronta venida de Jesucristo por segunda vez. Y cuando esta fe se va enfriando, quiero que sepas algo. La Biblia también profetiza que habrá una manada pequeña. Siempre hay una manada pequeña que sobrevive. Hay un texto que quiero que leamos. Lucas 12:32. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esto me hace recordar la historia que nos cuenta Elías. En Romanos encontramos esta historia. Romanos 11, del 2 al 5, cuenta la historia, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías el profeta, la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Y Dios le contesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es interesante, me encanta ese texto, me encanta, porque Elías le está diciendo a Dios: mira Dios, mira toda la maldad, mira cómo han aumentado los sacerdotes de Baal. Y de todos, el único fiel que se ha mantenido soy yo. Y Dios le contesta: no, Elías, no. Tú no eres el único, papá, tú no. Hay 7,000 que me he reservado que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y yo te invito a que tú seas, en los últimos tiempos, que tú seas uno de estos fieles. Estos fieles que no doblen sus rodillas, ni ante la maldad, ni ante la violencia, ni ante el materialismo, ni ante las mentiras con milagros ni señales. No dobles tus rodillas, mantente fiel al Señor. Que tú seas uno de estos que pertenezcan a estos 7,000, ese grupo de hombres fieles reservados para estar con el Señor. Me encanta esto, porque la fidelidad se manifiesta de maneras tan simples. Vamos a leer algunos textos. Y dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés no era perfecto, pero era fiel. Recuerden esto: Moisés no era perfecto, pero era fiel. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era fiel, y no podían encontrarle de dónde agarrarlo, porque no tenían ningún vicio ni falta en lo cual pudiesen agarrarlo.
Daniel era fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si tú no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho, tampoco. El que es fiel siempre, en lo poco y en lo mucho. Y este texto me encanta. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y Jesucristo desde el cielo va a gritar: no es cierto, no han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Porque aquí en Suiza, en Perú, en Colombia, en España, en Alemania, donde sea, tengo un remanente que no doblaron sus rodillas ante la maldad, sino que se mantuvieron fieles a mí. Y que tú seas uno de esos 7,000. Te invito a que tú seas uno de esos 7,000 que no doblen sus rodillas ante la maldad que está aumentando en el mundo. Que no doblen sus rodillas, que no dejes que el diablo te aleje de tu Señor. Dile a tu Dios en este momento, dile: Señor Padre, necesito que tu fuerza y tu poder hagan de mí una persona fiel. Que Dios les bendiga.